Cordial saludo, mi nombre es Omar Chavarriaga Ruiz, estudiante de Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín. En esta ocasión les hablaré sobre la información, el conocimiento, sus formas de representación y la construcción del conocimiento científico. Para ello, partiré de definir conceptos tales como la información, el conocimiento científico, la relación entre el lenguaje y la construcción de conocimiento y las formas de representación del conocimiento. Todo ello para tratar de dar respuesta a la pregunta de qué manera la organización y análisis lógico de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción de conocimiento científico. En primer lugar, definiremos lo que es la información y para ello tomaré la definición de Jaime Reyes en su artículo Representación del conocimiento, en el cual nos dice que la información no son más que datos procesados que resultan de interés, destacándose el que sean procesados y que tengan algún interés. La Real Academia de la Lengua define información como la adquisición de conocimiento que permite ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. Jaime Alfonso Reyes, en su artículo Representación del conocimiento, publicado en 2011, define conocimiento como información especializada que nos es útil. Y que, según Bernau, mencionado en dicho artículo, es activamente construido por el sujeto, quien en un proceso adaptativo e interactivo con el medio ambiente organiza su mundo de experiencias, definición que se puede aplicar a cualquier tipo de conocimiento. También el conocimiento puede definirse como la interacción entre el sujeto que aprende o conoce y el objeto que es conocido. El sujeto se forma una idea mental que define el objeto o cosa, siendo esta imagen mental en sí misma diferente del objeto. Una característica fundamental es que el conocimiento, abro comillas, es por una parte el estado de quien conoce o sabe algo y por otro lado los contenidos sabidos o conocidos que forman parte del patrimonio cultural del Homo sapiens. Es decir, por un lado está el conocimiento del individuo y por el otro lado está el conocimiento acumulado por el colectivo, por la sociedad. Ese conocimiento que solo se obtiene a partir de la experiencia y de la observación o el estudio. Ahora precisaremos la diferencia entre el conocimiento llamado común o vulgar y el conocimiento científico. Aunque ambos son conocimientos, tienen muchas diferencias, entre las cuales están, por una parte, el conocimiento vulgar es sensitivo, superficial, subjetivo y muchas veces inexacto, mientras que el conocimiento científico es racional, objetivo, metódico, sistemático y acumulativo. También se diferencian en cómo se adquieren, mientras que el conocimiento vulgar se adquiere mediante el azar, el conocimiento científico se adquiere mediante la razón. Es verificable y se apoya en un método riguroso. Ahora veremos la relación entre el lenguaje y el conocimiento, y para ello me remitiré a algunos párrafos del trabajo de adquisición del lenguaje matemático de Manuel Alcalá de la Universidad Pedagógica Nacional de Guanajuato, México. El pensamiento humano opera con representación de objetos que nos remiten a los objetos mismos. Provocan ideas en el receptor del mensaje, es decir, que para pensar no nos apoyamos en los objetos directamente, sino que utilizamos simbolizaciones de tales objetos mediante un proceso de conceptualización. Tal capacidad nos proporciona la posibilidad de representar la realidad, transformarla y comunicarla. La construcción humana de significado se encuentra estrechamente ligada a la capacidad de simbolización.
Usamos esos símbolos como mecanismos para interpretar la realidad y compartir esa interpretación mediante el lenguaje, el cual nos permite a su vez profundizar en la interiorización y construcción del conocimiento. Vygotsky señala en su teoría que las palabras dan forma a ese sistema de signos que llamamos lenguaje, el cual, lejos de ser estático y universal, es dinámico, cambiante y flexible. En el lenguaje se permite la codificación y decodificación de significados. Además, puede considerarse como una herramienta de reconstrucción del pensamiento. Vygotsky lleva su pensamiento hacia una visión constructivista del conocimiento en la que se advierte una relación dialéctica, no una mera relación causal entre el entorno histórico y cultural y el individuo. Es decir, existe una relación muy estrecha entre el lenguaje, el pensamiento y la producción de conocimiento, dependiendo también del contexto en que se produce. Veamos ahora el conocimiento desde el punto de vista de la informática y de la inteligencia artificial, que para avanzar en la ingeniería del conocimiento y poder lograr que un ordenador acumule y tal vez produzca conocimiento, requiere redefinir algunos conceptos que en la práctica también son asimilados a los procesos cognitivos humanos. Desde el punto de vista de la pedagogía, se tienen escuelas que estructuran los niveles de conocimiento de acuerdo a una secuencia o taxonomía. De estas, la más conocida es la taxonomía de Bloom, en la cual se considera que el conocimiento que se tiene de algo puede caer en algunas de las siguientes categorías. Primero, el conocimiento, el conocer, se sabe que existe algo. Segundo, comprensión, comprender, se entiende algo y se puede usar de alguna manera ese conocimiento. Tercero, aplicación, aplicar, dado un problema es capaz de solucionarlo utilizando el conocimiento adquirido. Cuarto, analizar, se es capaz de encontrar las partes constitutivas de algo y las relaciones entre estas. Quinto, sintetizar, se es capaz de integrar diferentes partes para formar un todo. Y sexto, evaluar, se puede formar un juicio sobre algo. Por otro lado, en el área de la lingüística matemática se manejan los siguientes niveles de conocimiento. Fonético, se conocen los elementos atómicos de un universo. Léxico, se conocen las relaciones entre los elementos atómicos para formar elementos básicos o moléculas. Sintáctico, se conocen las reglas que indican cuáles son las estructuras o relaciones entre elementos permitidos. Y cuarto, semántico, se conoce el significado general de los elementos y de sus relaciones. El pragmático, se conoce el significado particular o referencia a un contexto de los elementos y sus relaciones. La ingeniería del conocimiento se ocupa de la naturaleza, estructura y origen del conocimiento para tratar de resolver uno de los problemas básicos de la informática: mecanismos para representar el conocimiento sobre un universo dado. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería del conocimiento, se plantean los siguientes tipos de conocimiento: conocimiento a priori o verdadero, que ya está y es irrefutable; a posteriori, que deriva de los sentidos y puede refutarse; el tácito, existe pero es difícil de explicar, se usa sin tener conciencia de él; el procedural, se refiere a la forma en que sabemos hacer algo; el declarativo, alude a la capacidad de que algo puede ser falso o verdadero, se expresa en forma de frases declarativas, es decir, se pueden hacer juicios de valor sobre esas expresiones. Con el surgimiento y avance de la informática y la inteligencia artificial, se han hecho necesario crear formas de representar la información de tal modo que ésta pueda ser almacenada, procesada, relacionada y usada para producir nuevo conocimiento.
Existen numerosos mecanismos para representar, organizar y manipular la información que pueden ser reducidos a dos tipos. El formal, en el que se distinguen las reglas de producción y la lógica de predicados. Y el informal o no formal, en donde están las redes semánticas, los frames y los scripts. Desde el punto de vista del aprendizaje humano, es necesario remitirnos al aprendizaje significativo de Ausubel, que requiere de variadas formas de representar el conocimiento, iniciando con los saberes previos del sujeto, referidos a todos aquellos conocimientos adquiridos de forma tácita o preconceptos asimilados al sistema cognitivo del individuo, y a todas aquellas formas de representación del conocimiento que permiten interiorizar y combinar el nuevo conocimiento con los saberes previos. Para el cognitivismo existen formas elaboradas de representar el conocimiento que favorecen la adquisición de conocimiento significativo, entre los que se encuentran las formas de representación gráfica del conocimiento, que corresponden a la forma de almacenamiento de la información en la memoria no lingüística o visual. La interacción entre las dos formas de almacenar la información, lingüística basada en símbolos y significados, y la visual o gráfica y kinestésica, permiten fijar de forma más o menos permanente los conocimientos en la memoria. Para representar el conocimiento hay varios niveles de abstracción que favorecen la obtención del conocimiento científico. Herramientas como los mapas mentales, los mapas cognitivos y los cuadros conceptuales o cuadros comparativos favorecen la obtención del conocimiento científico a partir de una situación dada. Vemos aquí un ejemplo de mapas conceptual, precisamente un mapa conceptual sobre los mapas conceptuales, donde se puede organizar el conocimiento de tal forma que el sujeto lo adquiera fácilmente. Para terminar, las referencias que permiten esta disertación con agradecimiento a sus autores.